¿Cómo están? ¿Bien, bien? Qué bueno verlo, gracias por estar aquí. A varias gente me estaba preguntando, ¿dónde se fue? ¿Se fue de vacaciones? Sí, me fui a Cancún. I wish. No, estaba viendo y aprendiendo de los otros ministerios. Me gusta siempre un poco conocer lo que está pasando con nuestros niños y cómo estamos invirtiendo en ellos. Así que estamos haciendo un súper buen trabajo. Pero hoy día llegamos a esta última parte de esta serie que hemos titulado El Cuentacuentos, que tiene que ver un poco con esta idea de las enseñanzas que Jesús nos dio y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida. Ha sido, de alguna otra manera, un proceso donde hemos visto distintas historias, donde hemos tratado de descubrir la enseñanza que Jesús dejó. Ahora, hoy día en particular voy a tomar una historia que es bien especial y que de algún modo siento yo que quizás la hemos interpretado de la manera incorrecta. Y eso es lo que quiero tratar de hacer hoy día. Creo que me dé un tiempo para poder ver si podemos estar en la misma página, ¿ok? Y si podemos llegar a la misma conclusión a la cual yo personalmente llegué. Pero para eso déjeme contarle una historia. Cuando era joven, hace 20 años atrás, 20 años atrás tenía 20 años. ¿Lo puede creer? 20 años. ¿Qué pasó? 20 años de edad decidí aprender defensa personal, ¿ya? Y era bueno en esto. De hecho, gané un campeonato, aunque usted no lo crea. Gané un campeonato, le pegué a alguien por tratar de ganarme el cinturón. So, yo gané. Pero dentro de todo esto, algo que pasa cuando uno aprende defensa personal es el hecho de que uno gana cierta confianza y se siente cómodo cuando llega la hora de defenderse o defender a alguien que está en peligro. Entonces recuerdo una vez estando en Chile, una situación en donde estábamos trabajando en la iglesia, en la construcción, y algo que pasó es que decidimos tomar un break e ir al lugar donde íbamos a estar. Íbamos a ir a comprar unos materiales, íbamos a comer algo, así que nos subimos todos los que estábamos trabajando y nos fuimos en dirección a comprar. Y mientras vamos manejando, yo voy sentado en la parte de atrás mirando por la ventana y veo que una pareja está discutiendo, un hombre y una mujer están discutiendo, y se veía que la situación era intensa, y de pronto el hombre viene y ¡pum!, empuja a la niña. Entonces ahí me sale el superhéroe que todo hombre tiene, ¿cierto? Ningún superhéroe aquí, perdonen, esposas, mujeres, madres, lo siento por usted. Me están diciendo los jóvenes. Oigan, jóvenes, está en la edad del... Jóvenes, están despedidos, pueden salir, aprovechen ahora, bien calladito, que no se note. Que no se note, bien, ok. Entonces, como les decía, estando en esta sesión, veo que pasa esto, le digo al que va manejando, detén el auto, me bajo rápidamente, corro donde está esta pareja, me meto en el medio y empujo al hombre y le digo a la niña, está bien. Creo que después ella comentó a su familia que ella sintió que un ángel vino a rescatarla. Le digo a la niña, no, de verdad, está bien. Me dice, no, sí estoy bien. ¿Necesita que llame a la policía? No quería que llamara a la policía. ¿Necesita que la acompañe a algún lugar? No. ¿Está bien estando con él? Sí, quería, no sé por qué. Esto es las cosas que pasan en el amor, ¿ok? Por alguna razón, cuando uno está enamorado, anda tonto, ¿ya? No, que quiero estar con él. Ya, ok. Entonces después me di vuelta donde él le dije, hey. Y el otro estaba así como... No quería hacer nada, además que usted ve, uno automáticamente, la presencia asusta. Le digo, tú, ¿cómo se te ocurre hacerle esto a una mujer? No se puede hacer esto a una mujer. Entonces él no dijo nada, le digo, y si tiene algún problema, arréglalo con alguien con el cual se pueda parar enfrente de ti. Me quedo mirando y nos fuimos. Pero quedó esa sensación de
¡Wow! ¡Qué increíble! Que esa sensación que nos llega a la hora de hacer esa acción bondadosa al individuo. Esa sensación que nos queda cuando de algún modo ayudamos al necesitado, ayudamos al prójimo y vamos y tratamos de defenderlo y nos ponemos en esa posición. Y quizás tú lo has experimentado cuando quizás algún familiar, un vecino está pasando por una necesidad y tú vas y tratas de ayudarlo y hacer lo posible por ayudarlo. O quizás en la calle viste una situación bien particular, tal cual como yo, y fuiste e interveniste para ayudar a esa persona que estaba pasando un problema. O no sé si le ha sucedido, quizás está en la calle o en el gimnasio, en algún lugar, y alguien se desmaya o le pasa algo físico y tú vas al rescate. Y esa sensación que nos queda de wow, qué increíble lo que hice. De alguna otra manera, muchos de nosotros nos pasa esto y se da por algo en nuestro interior. Lo puse así, nuestro sentido de juicio, o de justicia, perdón, lo medimos por nuestras acciones. Cuando yo hago algo bueno, automáticamente soy capaz de reconocerlo. Esa acción me lleva a juzgar lo que he hecho y me doy cuenta, wow, soy una buena persona. Pero a la misma vez, cuando yo no hago las cosas buenas que debería hacer, me queda esa sensación de, no debería estar haciendo esto. Somos capaces de reconocer nuestras acciones porque tenemos un juicio que nos lleva de alguna otra manera a determinar si esto es bueno o esto es malo. De la misma manera, de algún modo, nuestro sentido de altruismo está condicionalmente relacionado a la medida de mis acciones. Y esta palabra altruismo, no sé si usted la logra entender, pero altruismo significa este sentido de crear una acción bondadosa o hacer algo bueno, positivo. En términos generales, estoy dando una definición bien simple. Pero esa sensación que me queda donde yo me siento, wow, increíble. Ahora, la historia que quiero compartirle hoy día, en general, y por eso hago esta introducción, en general la hemos entendido de esta manera. La hemos entendido desde la perspectiva de cómo muchos de nosotros la interpretamos desde el modo de lo bueno que hacemos a otro, o cómo deberíamos actuar nosotros con el prójimo. De hecho, es la historia del buen samaritano. Y muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, hemos conocido esta historia, y por lo general tenemos esa sensación de justicia social. Cuando hay una persona en necesidad, ¿qué hacemos? Vamos y lo ayudamos. Cuando el más débil está en problema, yo voy y lo ayudo. Esta historia personalmente nos puede ayudar a determinar de la manera en cómo deberíamos actuar con el débil, con el que está en necesidad. Entonces aquí es donde quiero que me dé una oportunidad y que nos tomemos unos minutos para que me permite explicarle por qué siento yo que esta historia la hemos entendido mal. Que no tiene nada que ver con eso, que es algo completamente distinto. ¿Ok? ¿Está conmigo? No crea que es sacrilegio, ¿ok? No. Por eso quiero que me dé una oportunidad. Deme una oportunidad para explicarle esta historia. Entonces vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25, y dice lo siguiente. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Y esto era algo típico, no es que el hombre tenía una mala intención. En general escuchamos cosas como que si yo quería probarlo con un mal deseo, pero puede que haya sido así, como también puede que haya sido que no, porque un rabí como Jesús, una persona que enseñaba, generalmente era puesta a prueba por otros maestros. Entonces le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, ponga atención en esto porque esta pregunta, ¿qué debo hacer?, es el fundamento del resto de lo que vamos a estar conversando. De aquí es donde nace la conversación que se va a producir y que va a llegar a convertirse en la historia del buen samaritano. Y este maestro de la ley está buscando una pregunta que tiene que ver con la salvación de su alma. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo alcanzar esa salvación personal? ¿Cómo yo puedo, qué es la que muchos de nosotros atravesamos? Muchos de nosotros nos encontramos en situaciones donde queremos conocer el cómo o el qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo debo hacerlo? Y esta es la pregunta que este hombre está teniendo. Pero si ponemos atención en esto, la atención de esta pregunta está puesta en lo que la persona puede hacer. ¿Qué es lo que yo como individuo puedo hacer? Y es lo que muchos de nosotros, y sobre todo en la religión, esto se da.
tratar de entender cuáles son los pasos, cuáles son las etapas que yo tengo que atravesar para poder recibir esa bendición o para poder recibir la corona o para, qué sé yo, para poder tener y encontrar lo que tenga que encontrar, cualquiera sea. En general, desde la perspectiva de la religión, la atención se pone en lo que el individuo en sí puede hacer. Es súper egocéntrica. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces Jesús viene y le responde. ¿Qué dice la ley de Moisés? Dijo Jesús. ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué es lo que dice? De algún modo piensa en esto. Lo está llevando al principio. Y esto era algo típico y común de un maestro. Un maestro, por lo general, lo que iba a hacer es que iba a confrontar al individuo con su conocimiento. Un buen rabí, un buen maestro, cada vez que le hacía una pregunta, antes de decir cualquier respuesta, lo que él iba a hacer es que iba a determinar cuál es el conocimiento que esta persona tiene. Entonces lo confronta. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la entiendes tú? O en otras palabras, tú me estás preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar esa vida eterna? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a esto? Si Dios es el que está ofreciendo este regalo de vida eterna, ¿qué es lo que Dios dijo que debía hacer? Y el hombre da una respuesta y dice lo siguiente. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una frase que está recitada de versículos del Pentateuco, del Antiguo Testamento, de los primeros libros de la Biblia, donde está la ley inmersa. Entonces él está dando de algún modo la respuesta correcta, la respuesta que él conocía. De hecho, si usted recuerda, una vez a Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo exactamente esta respuesta. ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde el punto de vista de la respuesta en sí, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, jamás voy a tener ídolos, jamás voy a dejar de honrar a Dios, jamás voy a dejar de respetar el sábado o el día sabático. Y si por ende amo a Dios, voy a amar a mi prójimo y jamás voy a mentir, jamás voy a robar, voy a cometer adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un poder detrás de esta respuesta. Entonces cuando él dice esto, Jesús responde, correcto, muy bien, haz eso y vivirás. ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Sí, ok. Haz lo que me dijiste. Haz lo que me dijiste y vas a poder conseguir lo que quieres. En otras palabras, Jesús está diciendo, si eres capaz de cumplir la ley, tendrás vida eterna. Si eres capaz de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo, vas a tener vida eterna. Ahora esto produce un conflicto. ¿Por qué? Miren, piensen esto. Este mandamiento es súper simple de entender, pero era súper complejo de aplicar. Es súper difícil. No es llegar y decir, ok, voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo. Si yo pienso en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel simplemente lidió toda su historia con la primera parte. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Eso fue la historia del pueblo tratando de lidiar con este primer mandamiento. ¿Cómo poder amar a Dios? Entonces, no es algo complejo. Y aquí es donde, cuando él es confrontado con esto, que Jesús le está diciendo, ok, si eres capaz de cumplir con la ley vas a tener vida eterna. Empieza a lidiar con esta voz interna, con este conflicto. Y mire la respuesta del hombre, versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones. ¿Por qué quería justificar? Hay algo que está pasando en su interior. Hay algo que está pasando en su interior que le está revelando a este individuo que al parecer él no está cumpliendo aquello que él dijo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Por causa de esto, él está en este conflicto y él quiere justificarse y empieza, ¿y quién es mi prójimo? Él está tratando de buscar una respuesta o tratar de buscar una excusa porque, quizás no sé en verdad quién es mi prójimo, entonces si logro excusarme a través de eso, voy a
encontrar un salvoconducto. Pero la verdad es que en el fondo la misma ley le está revelando algo. Y esto es algo que el apóstol Pablo lo describe años más tarde en una de sus cartas en Romanos. Él dice, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces cuando él es confrontado como ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, la ley le está diciendo, tú no puedes. Y por ende le está diciendo, tú no puedes tener vida eterna. Y esto está creando un conflicto en esta persona. Y en este contexto, recuerde, Jesús comienza a contar esta historia de una manera magnífica. Versículo 30 dice lo siguiente. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. No voy a entrar en detalle en la geografía, pero simplemente decirle que Jerusalén está en la montaña y Jericó está cerca del Mar Muerto. Hay una distancia. Este camino era conocido y es conocido hasta el día de hoy como un lugar sumamente peligroso. Muchos ladrones pasaban tiempo aquí y era como el pan de cada día que alguien iba a ser asaltado, iba a ser golpeado. Y como hay barrancos en ambos lados, los lanzaban a los barrancos y la gente moría. Los que están escuchando automáticamente se crean una imagen de lo que... ¡Oh! El pobre, lo golpearon. ¿Y qué pasó? Y Jesús continúa. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Toda la gente se está sintiendo conmovida con esta historia. Oh, pobre judío. Quizás él fue de Jericó a Jerusalén a dar sus ofrendas. Y aquí está el pobre viniendo de vuelta a su casa y lo han golpeado y lo han dejado. Todo el mundo está sintiéndose conmovido. Ahora, una buena historia siempre introduce un buen conflicto. Y este es un buen conflicto, porque todo el mundo se está sintiéndose como, oh, pobrecito. ¿Ah? Hagan un, ah. La gente aquí, para los que me están viendo, no están bien conectados como la gente que estaba ahí con Jesús, ¿ok? Entonces ahí está este hombre y nos pone al primer personaje, que el pobre está ahí medio muerto. Y todo el mundo está, oh, pobrecito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Entonces la historia continúa. Versículo 31 dice lo siguiente. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Ahora, ¿sabe por qué este sacerdote hizo esto? Tome papel y lápiz. No tengo idea. Porque Jesús no nos está diciendo. Y aquí uno puede interpretar y yo le puedo decir, oh, lo que pasa es que como buen sacerdote, bla, 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 y bla, 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 bla. Lo único que está diciendo esta historia es que este hombre no fue a ayudar al que estaba en necesidad. Ahora, algo que tenemos que entender es que un sacerdote conocía la ley y la ley lo obligaba, lo mandaba a ayudar a aquel en necesidad. Pero también la ley lo obligaba a mantenerse puro para poder hacer el trabajo en el templo. Hay una dualidad en su mente de decir, ¿a quién complazco? ¿A mantenerme puro o ayudar al prójimo? Pero la historia no termina ahí. Un ayudante del templo, un levita, pasó por allí y vio allí tirado a este hombre, pero también siguió de largo por el otro lado. También lo ignoró. Exactamente lo mismo. Estos dos hombres tienen un interés mayor. Para ellos, ser religioso es más importante que amar al prójimo. Ser religioso es muchísimo más importante que ir y hacer algo por aquel que está en necesidad. De hecho, Jesús a los maestros de la ley los confrontó a diario con esto. Ustedes dicen, hablan de la ley, pero ustedes ni siquiera la aplican con sus propios padres. Honra a tu padre y a tu madre, y usted por la ofrenda al templo no le dan a sus padres lo que ellos merecen. Y esto nos entrega un principio que quiero que entienda, que es el hecho de conocer jamás será igual a hacer. Hasta los demonios creen.
saben, conocen. Conocer no te va a llevar a hacer. Todos saben que comer vegetales es bueno. Pero ¿dónde pasamos? En el rancherito. Todos saben que ir al gimnasio es bueno. Pero ¿dónde pasamos ahí? El único ejercicio que hacemos es con este. Tic, tic. Y ahí nos quedamos con Juana la loca, viendo la televisión. ¿Cierto? Así es. Conocer no es lo mismo que saber. Ahora, en el aspecto espiritual, con mayor razón aún. Si tú sabes que, por ejemplo, el ver pornografía es malo, sabes que el fumar no te va a hacer bien para tu cuerpo, físicamente no te va a hacer bien. La Biblia no dice nada, no fumará, jamás dice. Pero tú sabes que te va a hacer mal. De hecho, hace unas semanas atrás, les mostré a mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de 4 y una de 6 años, y les mostré un video de una mujer que hace un comercial sobre invitando a la gente a no fumar. No sé si lo han visto. Ella ya perdió su voz, tiene una bolsa aquí que se le sale, y se los mostré. La señora cuenta que ojalá a ella le hubieran dicho antes que no fumara, y cuando termina el video, las miro a las dos con el amor de padre que uno tiene, y les digo, hija, si ustedes quieren fumar, son libres de hacerlo. Pero recuerden que eso es lo que a ustedes les puede pasar. Si ustedes me preguntan, papá, ¿puedo fumar? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso es lo que les puede pasar. Y hay muchos que saben cuál es la consecuencia, pero no hacen. En fin. Ahora, esto es lo que está pasando con estos maestros de la religión, con el sacerdote y con el levita. Entonces esta historia continúa y la gente está preguntándose, ¿qué es lo que va a pasar? Si el sacerdote y el levita no ayudaron, ¿qué va a pasar con este pobre judío que está ahí tirado en el suelo? Y Jesús continúa. Entonces pasó un samaritano. Tensión. Automáticamente, no sé si le ha pasado que cuando pasa algo incómodo como que uno se aprieta entero. ¿Le ha pasado, no? Quizás soy yo. En fin. Pero cuando algo pasa que a mí no me agrada, que a mí no me gusta, automáticamente es como, me pongo tenso. ¿Ya? Esta vena que está aquí empieza a salir. Aquí se me marca una vena, ya me empiezo a transformar en el Hulk. Eso es lo que está pasando con esta gente que está escuchando. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están aquí conocen esta historia y saben lo que va a pasar, ¿cierto? Y si no lo saben, esto va a ser una gran sorpresa para ti. Pero en general la mayoría de nosotros conocemos esta historia y saben lo que viene. Pero quiero que nos pongamos por un minuto en los zapatos de estas personas que estaban escuchando la historia por primera vez. Y para ellos el escuchar samaritano era como una grosería hacia un judío. De hecho, si tú llamabas a un judío hijo de samaritano, era como el que usted pueda crear en su país, ¿ya? Eso, así de complejo era esto. Porque judíos y samaritanos eran enemigos. Tengo que esperar un poco para que el computador piense bien. Judíos y samaritanos eran enemigos. Entonces la gente que está escuchando esta historia está automáticamente creando ideas en su cabeza. Un samaritano, si este pobre judío está ahí casi muerto, este samaritano lo que va a hacer es que va a venir y lo va a matar, va a terminar de matarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendía que un samaritano era la persona más mala que podía existir. Pero yo creo que Jesús cuando llegó el samaritano, tomó una pausa, dejando que todo el mundo pensara, que se hiciera idea, porque eso es lo que hace un buen cuentacuento. Un buen cuentacuento es que crea esos espacios para que la gente los vaya llenando. Y Jesús continúa. Este samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Este samaritano que todo el mundo estaba pensando que quizás lo iba a matar, está sintiendo compasión por el judío que se está muriendo.
Y la gente no lo puede creer. No solamente eso, sino que se le acercó, continúa Jesús, y alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Aquí la gente está ya hirviendo de rabia. ¿Saben por qué? Porque está poniendo al más malo como el héroe de la historia, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados que Spider-Man siempre gana, ¿cierto? Estamos acostumbrados qué sé yo, Superman termina venciendo la kriptonita. El villano nunca gana, y en esta historia es el villano el que está actuando como el bueno, es como Adventures, Infinity War. Si no la he visto no le voy a contar nada, no le voy a arruinar la historia, pero véala, ¿ok? Está pasando esta situación donde todo el mundo se está dando cuenta de que este samaritano está haciendo, ponga atención en esto, este samaritano está haciendo lo que el sacerdote y el levita debieron haber hecho. ¿Logra ver esto? Este samaritano que quizás nada bueno tenía que ofrecer está haciendo todo lo que estos dos hombres que supuestamente eran representantes de Dios están haciendo. Debieron haber hecho, perdón. Entonces Jesús está poniendo el dedo en la herida y no ha terminado porque va a entrar aún más profundo. Continúa, versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Y ponga atención a esto porque estas dos monedas tenían el valor de poder pagar una cantidad enorme de tiempo, casi 2 meses la persona podía estar en este alojamiento. Entonces continúa, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Este samaritano que supuestamente tiene la idea de el malo de la película, está siendo no solamente el bueno, sino que está siendo el salvador. No solamente está ayudando, sino que está yendo muchísimo más allá de lo que cualquier individuo puede hacer. Este samaritano de alguna u otra manera está mostrándoles que en el fondo ninguno de los que está escuchando esta historia sería capaz de ir más allá. Esto es ridículo, que él pague los gastos, que no ponga una cifra determinada para cuánto se puede gastar. No, yo voy a pagar todo lo que él gaste. Y si esto no cubre, yo voy a volver y te voy a pagar. Yo voy a cubrir su deuda. Esto es incomprensible. Y es que de alguna otra manera el samaritano amaba más a Dios de lo que el sacerdote y el levita decían en verdad amar a Dios. Este samaritano que supuestamente tiene la imagen del enemigo está mostrando el verdadero amor a Dios. ¿Cómo amar a Dios? En un reflejo hacia cómo se debería amar al prójimo. Y esto no puede concebir la mente de la gente que está escuchando. Entonces ahora Jesús, que terminó la historia, da el golpe de gracia, ¿ok? Hijo, ahora bien, cuénteme, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo al hombre atacado por los bandidos? En otras palabras, está preguntando esto, ¿como cuál de estos tú deberías actuar? ¿Debería ser como el sacerdote? ¿Debería ser como el levita? ¿O debería ser como ese samaritano? Ojo, que esto es un insulto. Eso es lo que está haciendo. Jesús le está dando en la cara. ¿Ok? Lo está insultando. ¿Como quién debería ser? Porque este hombre tiene que ser como el samaritano. Y es que esta pregunta lo confronta. Piensen esto. No con el quién, a quién debes amar, sino al cómo debes amar. ¿Cómo debes amar? No a quién debes amar. Porque esa es la tendencia que nosotros tendemos a hacer. ¿A quién debemos amar? Al que es bueno conmigo, al que hace algo por mí, al que siempre me ayuda. A eso yo debería amar. Pero Jesús no está yendo al otro extremo. ¿Cómo? ¿Cómo deberías amar? Y tu amor debería ser ilimitado.
No importa si es enemigo o amigo, si es conocido o desconocido, tu amor debería ser completamente desbordante. Y mire la respuesta de este hombre, porque este hombre está lleno quizás de rabia, de molestia. El hombre contestó: el que mostró compasión. Está tan molesto con este insulto de como quién debería ser tú, que él ni siquiera es capaz de decir: yo debería ser como el samaritano. ¡No puede! Es que no puede. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de algo. Se está dando cuenta de algo que está pasando en su interior. El samaritano representaba todo lo que él no quería hacer, pero a la vez también representaba todo lo que él debía hacer. Y ahí está este hombre dándose cuenta de algo, que en verdad este hombre no ama a su prójimo como a sí mismo. Cuando él está escuchando esta historia, él se está dando cuenta: yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, porque yo jamás actuaría en contra de mis principios, yo jamás ayudaría a mi enemigo, yo jamás ayudaría a un samaritano. Está siendo confrontado con esta situación. Yo no amo en verdad a mi prójimo. Y por ende, si yo no amo a mi prójimo, este hombre no ama a Dios. Entonces ahí está escuchando esta historia. Él vino con una simple pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él está escuchando: no hay nada que tú puedas hacer. Es imposible, porque jamás vas a poder amar a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti. De hecho, este maestro de la ley sabe lo que tiene que hacer, pero entiende cuán imposible es. Y esto es difícil. Claro, por eso yo no puedo arreglar el conflicto que tengo con mi familiar al otro lado de la calle. Por eso ya no me siento más en este lado de la silla. ¿Por qué? Porque no le quiero hablar a esa hermana, no le quiero hablar a ese hermano. Por eso dejé de ir a esa iglesia a la que iba, porque el pastor que estaba ahí me hizo sentir mal y yo jamás voy a volver a hablarle a ese hombre. Y quiero decirle esto, que lo que a ti te pasa, me pasa a mí. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Somos exactamente igual. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero entendemos lo imposible que es. Entonces, cuando este hombre está diciendo que debería ser como el samaritano, Jesús le dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo: anda, así es, tienes razón, debería ser como el samaritano. Ahora ve y haz tú lo mismo. Y cuando este hombre escucha estas palabras, algo está en su interior. Porque Jesús le está haciendo esta pregunta: ¿eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo? Y esta pregunta que Jesús está haciendo de algún modo en esta historia, quiero que entienda, resuena hasta el día de hoy. Y es una pregunta que tú y yo deberíamos hacernos. Amo a Dios, a mi prójimo como a mí mismo. Porque aquí hay algo que está pasando, y quiero que entienda esto. Si yo amo a Dios, eso refleja mi amor hacia mi prójimo. Pero, si no amo a mi prójimo, eso quiere decir que no amo a Dios. Ahora, cuando veo esta historia, me doy cuenta que esta historia no se trata de cómo yo debería amar a mi prójimo. Porque esta historia jamás empezó con la pregunta: ¿cómo yo debería amar a mi prójimo? Esta historia parte desde el punto de ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y cuando escucho y veo esta historia, me pregunto: ¿qué falta? ¿Qué falta aquí? Hay algo que no calza. Porque cuando Jesús le dice: ahora tú ve y haz lo que deberías, haz lo mismo que hizo ese hombre, ahí termina la historia, se acabó. Y después de eso se nos cuenta otro suceso completamente distinto. Nada que ver con esto. Hay algo que está pasando aquí, porque yo me doy cuenta que este hombre en sí
logra entender que hay algo que él le está faltando. Se está dando cuenta que de alguna otra manera él no puede amar a su prójimo. No hay manera posible, humanamente posible, no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Por ende, toda su vida de religión es una falsedad. Y ahí está. Entonces, ¿qué falta en esta historia? Y lo que yo creo que falta en esta historia es arrepentimiento. Porque este maestro de la ley tenía enfrente a quien podía amar por él a su prójimo. Al único que podía abrir una puerta de esperanza. Pero la historia no nos cuenta absolutamente nada de lo que pasó. Este hombre debió haber caído de rodillas y decir, yo no puedo, yo no sé, por favor muéstrame el camino. Y Jesús le hubiera dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres amar a tu prójimo? Déjame a mí amarlo por ti. ¿Logra ver la intensidad y la potencia de esta historia? Quiero que entienda esto. Esta no es una historia de cómo amar al prójimo, es una historia de cómo podemos encontrar salvación para nuestra vida. Porque cuando yo soy capaz de entender que mi persona jamás me va a llevar a la salvación, yo no puedo salvarme a mí mismo. Cuando yo soy capaz de entender que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme del pecado, entonces eso me lleva a entender de que necesito un Salvador. Y eso abre una puerta de esperanza para nuestra vida. De la misma manera que yo lo necesité, tú lo necesitas. Y quizás hay alguien que me está viendo que está diciendo, yo necesito un Salvador. Quiero decirte que jamás podrás salvarte a ti mismo. Porque si hay algo que nos enseña esta historia, en primer lugar, es que es imposible amar al prójimo como a sí mismo. Tú jamás lo vas a poder hacer. Y si no me cree, trate. Vaya. Hágase su propio Salvador. Vaya. Muéstrele amor con esos que escuchan radio fuerte detrás de su casa y no puede dormir. Con ese compañero de trabajo que siempre te está molestando. Con ese familiar que habló mal de ti. ¡Vaya! Ame a su prójimo como a sí mismo. Completamente comprensible, porque así nos gustaría que nos amaran a nosotros, que entendieran todo lo malo que hacemos, que nos perdonaran de todas las cosas que hacemos, que al contrario, que nos recompensaran y nos dijeran, no, fue mi error, ¿cierto? Vaya, trate. Y después me enseña. Esta historia nos muestra en verdad que es imposible amar al prójimo como a sí mismo. Además de esto, esta historia nos muestra que la ley nos condena. La ley, cada vez que se presenta enfrente a nosotros, nos va a mostrar que nosotros no podemos. Tú no puedes amar a otro individuo de esta manera. Es imposible. Y es imposible, ¿sabe por qué? Porque esta es otra cosa que esta historia nos enseña. Y es que Cristo es el verdadero y real buen samaritano. Jesús es el único que fue capaz de cruzar la calle. Jesús es el único, tal cual como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que se despojó a sí mismo, dejando todo lo que tenía por ti y por mí. No consideró su condición de Dios como algo a que aferrarse, sino que lo dejó todo. Él fue el único que pagó el precio que estaba por sobre tu cabeza y la mía. Él es el real y verdadero buen samaritano. Tú y yo jamás vamos a poder ser el protagonista de esta historia y no vamos a ser el héroe de esta historia. Nosotros somos el sacerdote, nosotros somos el levita, nosotros somos los bandidos, pero no somos los buenos de esta historia. Y somos el pobre judío ahí tirado en el suelo, incapaz de hacer algo. Y algo más que quiero que entienda cuando mire esta historia,
es que sin Cristo es imposible heredar vida eterna. Cuando leamos esta historia tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, te necesito. Ahora más que nunca te necesito. En medio de este conflicto te necesito, Señor. En mi familia te necesito. En mis finanzas te necesito, Señor. En esta angustia que estoy atravesando, te necesito. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo pensé que el último mensaje iba a ser más positivo, pero ojalá que sea animado. Quiero dejarlo con una pregunta. ¿Por qué quiero ser medido? ¿Quiero ser medido por las acciones que puedo hacer? Ahora, yo sé que lo primero que uno hace cuando escucha por las acciones... No. Claro que no. Pero más de alguno hoy día dijo, voy a ir a la iglesia para ganar unos puntitos en el cielo. ¿Ah? Así me va a ir bien esta semanita. No, yo voy a empezar a ayudar en la iglesia porque quiero ponerme en el buen camino con el de arriba. No, yo voy a empezar a dar, yo voy a empezar a dar mi diezmo porque yo quiero que el de arriba fortalezca mis finanzas, me abra puertas. No vivimos la vida de esta manera. Y pensamos que lo que hacemos nos gana un espacio en el cielo. Pensamos que cuando hacemos algo extraordinario, Dios está... ¡Oh! Juanita decidió ir a la iglesia hoy día. Gabriel, mira, no te dije que iba a ir. Oh, qué increíble. Hagamos fiesta hoy día, mátate al cordero. ¿Usted cree que vamos a impresionar a Dios? Quiero darle una noticia, ¿ok? Anótela ahí donde la pueda ver. No hay nada que puedas hacer que impresione a Dios. Absolutamente nada. Deja de jugar juegos estúpidos. Si yo hago algo es por amor. Si yo sirvo en la iglesia, si yo quiero pasar más tiempo y venir los domingos y venir los miércoles y ayudar y servir y pararme en la puerta, abrir la puerta, saludar a alguien, ayudar con los niños, dar de mi ofrenda, no es porque pueda ganar algo, es porque amo a este Dios y quiero tener una relación íntima y personal con Él. ¿Por qué quiero ser medido? ¿Por mis acciones o por la gracia que no merezco? Y sabe que cuando pongo estas dos en la balanza, yo me conozco, yo sé cómo soy. Yo no quiero ser medido por mis acciones. Le cuento algo, hay veces que no quiero venir a la iglesia. Hay veces que no quiero ser pastor. Hay veces que quiero irme a mi casa y ver televisión, ver una película el día domingo. No quiero. Entonces cuando me miro a mí mismo, me doy cuenta que mis acciones no me ayudan para nada. Yo necesito esa gracia que no merezco. Yo la necesito. Y no la necesito solamente hoy, la necesito mañana, la necesito en unas horas más, la necesito esta semana que viene, y la necesito todo este año, y la necesito el resto de mi vida. Sin esta gracia, quiero decirle algo, me muero. Porque con ella entiendo que tengo un lugar. Hubo alguien que pagó por mí sin siquiera yo merecerlo. Cuando más lejos estaba, alguien me dijo, te amo, te acepto. Déjame abrazarte, déjame sanar tus heridas. Y quizás hay alguien aquí hoy día que está buscando tener una relación y quizás piensa que hay cosas que debería hacer. No, si no hay nada. Mi única invitación es, abre tu corazón. Abre tu corazón a Él. Eso va a transformar tu vida.
¿Qué pasaría si cuando me doy cuenta que necesito a Dios, me someto completamente a Él? ¿Qué pasaría si comienzo a arrepentirme de entender de que yo no puedo salvarme, que no hay nada que yo pueda hacer? ¿Sabes lo que pasaría? Viviría una vida libre. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora hay algo que necesitamos y es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos tu toque, necesitamos tu presencia, necesitamos tu mano, Señor, obrando en nosotros. Nosotros no podemos salvarnos a sí mismos. Te necesitamos, Señor. Mientras todos los ojos están cerrados, yo necesito hacerte esta pregunta. Quizás hay alguien aquí en este minuto que dice, hey, yo necesito un Salvador. Yo vine aquí buscando cosas para hacer, pero en verdad me doy cuenta que Él ya las hizo por mí. Si tú eres ese individuo y quieres decir, necesito entregar mi vida a Cristo, levante tu mano ahora ya. Hay alguien en este lugar. Veo tu mano, veo sus manos, veo tu mano ahí atrás. Hay alguien más que quiere decir, yo necesito entregar mi vida a Cristo. Veo tu mano, gloria a Dios. Hay gente que me está viendo en sus casas, en su teléfono. Y quiero decirte esto, yo no estoy viendo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Y quiero que repitas esta oración. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, me doy cuenta, Señor, que yo no puedo hacer nada para salvarme más que arrepentirme. Hoy día estoy aquí delante de ti para entregar mi vida completamente en tus manos. Señor, yo entiendo y reconozco que tú viniste desde el cielo, moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Toma el control de mi vida, Señor. Transfórmame. Haz una nueva persona en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso a aquellos que hoy día han dado este paso. Wow, nos gozamos. De verdad que nos gozamos.